Mañana con 5 minutos, ya estamos en viernes 6 de marzo, a las puertas de un fin de semana. Hay clásico tapatío, hay manifestaciones el domingo también por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hemos estado analizando desde el lunes distintas encuestas. Quien dio el pistoletazo de salida fue Buendía y Laredo, que publicó una encuesta la semana pasada, el fin de semana pasado, sobre la aprobación del presidente. Luego fue Reforma, que también habló del tema, que lo situó en 59%, y se vinieron una escalada de encuestas: el Financiero, el Universal, el tracking que hace Mitofsky sobre la aprobación del presidente López Obrador. E incluso hoy el Financiero habla del paro, una encuesta muy interesante sobre el paro, donde dice que el 57% de las mujeres a nivel nacional piensan sumarse al paro. 57% es una cifra, si es cierto, si al final esto se materializa el próximo lunes, es una cifra nunca antes vista. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, y buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Oye, pues era hasta cierto punto normal, natural, que después de algunos meses al frente del Ejecutivo Federal, López Obrador comenzara a perder pues cierta popularidad, ¿no? Fíjate que sí, es normal, hay un desgaste, digamos, propio de las administraciones que se va dando a lo largo del tiempo, pero a mí sí me llama mucho la atención que este descenso, sí es un descenso que prácticamente todas las encuestas confirman, pero además que es el más pronunciado que ha tenido el presidente en un lapso, digamos, corto de tiempo. Es cierto, es Por cierto. supuesto, si uno compara en aquel febrero, enero del 2019, cuando estaba muy alto, recordemos que andaba sobre 80%, Sí, precisamente ligado al tema del huachicol. sí, Si sí. lo ves frente ahora, bueno, el descenso sí es importante, pero digamos que el problema para el presidente en estas mediciones últimas es que sí experimenta, vamos a decir, un promedio de 10 puntos de descenso, digamos, si ya comparamos todas las encuestas, y que, al menos desde mi punto de vista, tiene al menos dos explicaciones. La primera es que efectivamente ahora sí la gente empieza a pedirle resultados al presidente, sobre todo en materia de inseguridad. Sí. Creo que ese es el tema nodal. Ya no promesas, ¿no? Exactamente, ya no promesa. Ahora la gente dice, a ver, está bien que seas empático, que tengas una buena comunicación política en general. Digo, por supuesto que ha tenido sus tropiezos y eso lo hemos comentado tú y yo, Claro. pero efectivamente creo que ahora sí está comenzando lo que podríamos llamar la crisis de resultados de esta administración. Y por otro lado, me parece que también está pagando un fuerte costo político por su falta de empatía con este movimiento de las mujeres y con lo que va a pasar este fin de semana y el próximo lunes. Creo que creo que el error político más importante del presidente en términos de hablarle a sus interlocutores, no entiende lo que Sí. está pasando en el asunto de las mujeres, y por lo tanto creo que eso ya ahora sí se ve que le está cobrando factura. Y la otra cosa que a mí me llama la atención es que este descenso de López Obrador se lo ha generado él mismo, porque si uno analiza las encuestas y ves el crecimiento de la oposición o los adversarios, Sí, no lo capitaliza, ¿no? exactamente, o sea, tú ves cómo la intención del voto hacia el PRI o hacia el PAN prácticamente está estable, o sea, no sube, más bien López Obrador es el que baja, con lo cual lo que uno puede intuir es que es el propio presidente el que está acabando su descenso en la popularidad. Como Habrá que dirían, ver. como diría Jorge en el tenis, errores no forzados, ¿no? Exactamente, o autogoles, O hablando en autogoles, ¿no? términos Directamente hablando de términos futboleros, ¿no? futboleros. Sí. Entonces, sí, creo que ese es el gran error del presidente. Y, ojo, creo que también estamos llegando, y me parece también que tenemos esta reflexión, que la comunicación política empieza a mostrar su agotamiento y su debilitamiento, porque, y eso para mí es una premisa, es que la comunicación no te va a dar lo que, perdón, lo que no hace la administración. Es decir, que por más que tú quieras justificar, cuando no tienes resultados, al final del día la gente se da cuenta, claro, y te lo va a cobrar, ¿no? Comunicar, esa frase que ha hecho tanto daño de gobernar es comunicar, no es cierto. No, No, a ver, es parte. definitivamente no. No, comunicar es parte, ¿no?
Pero en realidad lo que pide la gente son resultados en corrupción, resultados en seguridad, resultados en desarrollo económico, resultados en los salarios, resultados en el combate a los problemas de la agenda de género. Y se me hace que el presidente sigue norteado. Incluso hoy en la mañana, en la mañanera, habló del tema de las mujeres. Y otra vez más apuntando, no sé si por ahí llegamos a tener la declaración de que es humanista el presidente. Bueno, ahorita la recuperamos, Jorge, pero también otra vez, de alguna forma, diluyendo, minimizando lo que supone las manifestaciones del domingo y el paro del 9. No, por supuesto, y mira, yo creo que el presidente tiene que entender, tú lo decías, esta frase que me parece que coincido contigo, que se ha extendido demasiado, pero la verdad es que gobernar es resolver. Sí. Y creo que cada vez más la gente precisamente entiende esta dinámica, y gobernar es entender que hay grupos sociales que demandan soluciones inmediatas a sus problemas, como en este caso son los grupos feministas, y donde la verdad los avances han sido prácticamente nulos, y bueno, por lo menos, digamos, desde mi punto de vista, el presidente lo que tendría que hacer es, en primer lugar, empatizar con estas demandas, es decir, decir que son unas demandas legítimas, y por supuesto que la otra es reconocer que los avances en estos temas han sido todavía mínimos, y por supuesto la tercera forma de actuación es generar estrategias precisamente para empezar a batir este tipo de situaciones que, sobre todo, lo que más lastima es la impunidad, ¿no? Lo que muchos grupos mencionan, de que los temas o los casos de violencia que se presentan pues no tienen resolución. Algunas lecturas, Jorge, sobre las encuestas, ya yéndonos a los datos más, digamos, menos aparentes sobre aprobación. Uno, está claro, y bueno, el Universal lo coloca sobre la mesa, la caída en la aprobación entre las mujeres es tremenda. O sea, ya está casi empatado la aprobación y la no aprobación. 53% de las mujeres aprueba al presidente López Obrador, perdió casi 12 puntos con relación a la aprobación que había en diciembre. Segunda, está subiendo la aprobación del presidente en sectores con bajo nivel educativo y está cayendo en sectores con alto nivel educativo. Empezamos a ver eso que en un momento hablamos, Jorge, de si México estaba polarizado o no. Uh-huh. Lo que sí empezamos a ver es que la muy buena opinión sobre el presidente, sobre lo que está haciendo, se sigue afirmando en sectores, digamos, más pauperizados de la sociedad, mientras que aquellos, tal vez más privilegiados, con mejores posibilidades de recursos económicos, comienzan a tener dudas sobre el proyecto del presidente. La caída entre los universitarios es tremenda. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que buena parte de la aceptación que tiene el presidente ahora, pues está basado en la política de los recursos que se dan directamente a las personas, tal cual. O sea, me parece que desafortunadamente esa está siendo la estrategia con la cual López Obrador pretende, vamos a decirlo así, quedar bien con buena parte de la sociedad. Sin embargo, cuando ya hablamos de resolver problemas, cuando hablamos de agendas específicas, cuando estamos entrando a temas de proyectos, ahí es donde la verdad es que empieza a haber mucha gente que dice, bueno, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y entonces aquí entramos en temas de Insabi, en temas del Tren Maya, en lo que está pasando en Pemex, que es un asunto bastante preocupante, que de hecho, bueno, es una agenda que en estos días no ha estado tan presente en la opinión pública, pero la situación por la que está pasando Petróleos Mexicanos es un asunto gravísimo, y entonces, bueno, ahí creo que precisamente sectores que son más informados, pues tienden a ver estas incongruencias y contradicciones del presidente, y por lo tanto, pues le empiezan a cobrar factura en términos de imagen y de aprobación. Ahora, Jorge, ¿se detiene, no se detiene? ¿Está llegando a una especie como de vallecito en términos de aprobación? ¿O crees que es una tendencia a la baja que se va a seguir confirmando en las encuestas? Mira, yo creo que va a ser muy difícil que repunte desde mi punto de vista mientras no haya resultados. Y los resultados, estoy hablando no de golpes mediáticos, de que, bueno, ahora agarré a fulano, ahora metimos a fulanito a la cárcel, sino precisamente cuando la gente empiece a ver
por ejemplo, descenso de violencia en sus entornos. Sí. O cuando empiece a ver que la impunidad, digamos, cotidiana, empieza a bajar. O cuando empiece a ver que la Guardia Nacional empieza a tener más resultados. Creo que cuando lleguemos a ese punto va a ser la clave para que el presidente vuelva a tener repunte. Si no, desde mi punto de vista, creo que va a empezar a experimentar una baja consistente. Lo que no sabemos es si va a ser una baja, digamos, más prolongada o va a ser una baja que vaya siendo, digamos, que se vaya trasladando mucho en el tiempo, ¿no? Ahora, claro, sí, el gran tema del presidente, y a mí me parece que es un incentivo perverso que existe, es que si hoy hubiera elecciones, a pesar de todo esto, sí, Morena se llevaba todo, ¿eh? Sí, sí, entonces, claro, ahí el problema es que electoralmente todo esto que estamos hablando todavía no tiene impacto, porque Morena sí ha descendido, pero no lo suficiente para que efectivamente sus adversarios empiecen a realmente colocarse de forma competitiva. Entonces, la verdad es que sí estamos en un escenario político un poco ingrato para el país, ¿no? Escuchamos, Jorge, al presidente. Esto dijo sobre las marchas del 8 y el paro del 9. Yo considero que lo fundamental es el humanismo. Ese es mi punto de vista. En el caso de nuestro país, considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción, que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad. ¿Qué opino también sobre las manifestaciones? Pues que debemos de ejercer nuestros derechos. La única recomendación respetuosa es que no haya violencia. Y a ver, esta respuesta, y te paso algunos datos, Jorge, sobre el Día Sin Mujeres que comenta una encuesta que levantó El Financiero. 67% de las mujeres está de acuerdo con la convocatoria del paro, 67%. Sí, 7 de cada 10. Impresionante. 57 piensa sumarse y 67% de las mujeres en una edad entre 30 y 49 años piensa sumarse, incluso por encima de los niveles que muestra la Ciudad de México en el plano nacional. Sin embargo, se sigue pensando que va a haber sanciones ese día para las mujeres que decidan no acudir a laborar. A mí me parecen cifras impresionantes. Por ejemplo, Jorge, 34% de las mexicanas se sienten feministas. Estamos hablando de porcentajes que han crecido mucho en el tiempo, ¿eh? Mira, para mí el tema de la lucha por los derechos de las mujeres es un asunto que ya no tiene vuelta para atrás, ¿eh? Esto ya no tiene reversa. Por supuesto que como sociedad, tanto desde las esferas gubernamentales como privadas, vamos a tener que avanzar en generar una cultura de mayor igualdad y equidad entre mujeres y hombres, ¿eh? Para mí eso es, estas cifras son el reflejo de eso, que no va a terminar, y que además, ojo, los 8 de marzo y los 25 de noviembre de cada año, mientras no haya un descenso en la violencia contra las mujeres y que no haya políticas claras de igualdad y de equidad entre mujeres y hombres, todas estas manifestaciones y estas expresiones que ahora mide El Financiero van a seguir estando presentes, ¿eh? Esas no se van a ir hasta que no empecemos a cambiar la situación que tenemos en este momento. Es la revolución del siglo, sin lugar a duda. Jorge, antes de despedirte, ¿qué opinas de las palabras? Escuchaste al cardenal Sandoval Íñiguez, ¿no? Pues fíjate que a mí me parecen desafortunadas, porque además incluso va pues en contra de lo que la propia Conferencia Episcopal de México o de los obispos mexicanos han dicho, ¿eh? Que no es la primera vez que sucede eso, ¿no? Exactamente, entonces me parece que sí, el cardenal Sandoval, el cardenal emérito, pues sí representa la voz de los sectores más conservadores de al menos de nuestra ciudad. Yo particularmente no comparto definitivamente su opinión, y me parece que no es afortunado el ligar el tema de que los que exigen que la violencia contra las mujeres se acaben tienen como agenda oculta la promoción del aborto, ¿eh? Son las del pañuelo verde, dice. Exactamente, creo que definitivamente este lazo no es una realidad. Oye, por supuesto que puede haber algunas mujeres que sí, pero la verdad es que yo creo que el reclamo legítimo de las mujeres de sentirse seguras en todos sus entornos
pues está ahí pues sobre la mesa y es una necesidad que no podemos negar. Oye, me decía mucha gente, ayer me escribía en el WhatsApp cuando comentábamos estas declaraciones, hay que dejar en claro que la mayoría de los católicos no comparten ese tipo de palabras. Sí es cierto, a veces hacemos pues digamos una generalización que en términos prácticos, cuando vemos ya estos datos, que más o menos el 67% del país, entre hombres y mujeres, está de acuerdo con el paro, y pensamos que es un país en donde el 70, 75, 80% son católicos, eso quiere decir que hay muchísimos millones de mexicanos, hombres y mujeres, que están de acuerdo con el paro. No, claro, ¿No? claro. No, y mira, dentro de la propia iglesia, lo que te acabo de señalar, o sea, los propios obispos del país están a favor de este tipo de agendas. Por supuesto que algunos luego tendrán algunas particularidades y lo que tú quieras, pero la iglesia mexicana está a favor, así de sencillo, oficialmente hablando. Claro, digo, ya cada quien luego tiene sus maneras de adherirse o no a estos asuntos, pero me parece que es fundamental, o me parece que es lo más humanizante, así como dice el presidente, sumarse a esta agenda. Jorge Rocha, gracias, que te sigas recuperando, y te iba a decir que suerte mañana, pero me imagino que no vas al estadio, ¿eh? No, por supuesto que no. Menos, bueno, mira, menos con la... Ojalá que el Atlas levante mañana, Sí. Ojalá, pero la verdad es que lo dudo mucho. Para este clásico no he apostado con nadie porque la verdad no quiero regalar cosas. No estamos en época navideña. Un abrazo, Jorge. Que estés muy bien. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Al corte hablamos con mujeres sobre lo que va a pasar este fin de semana, domingo y lunes, manifestaciones feministas, paro feminista, ¿por qué? Entenderlo un poquito. Y más adelante escuchamos al sociólogo Julián Atilano. Bueno, mañana con 25 minutos. Gracias por escribirnos. Hay muchos mensajes de WhatsApp que nos están llegando al 33 18 80 76 41, comentando los distintos temas, las encuestas, los datos, el paro, todo lo que nos deja la agenda de este. ¿Tú se podrías decir si en tus estaciones de Promedio Radio les van a dar el día 9 de marzo pagado a las mujeres que ahí laboran? Sí, ya lo anunciamos desde hace un par de semanas. Entonces ya está claro. Vamos a extrañar mucho aquí a Lau, que se nos va, pero bueno, el programa tendrá que salir. Bueno, y también Omar se va de vacaciones, entonces bueno, las cosas van a estar tremendas. Celia, ¿cómo estás, Celia Magaña? Hola, ¿Cómo te va? día. Académica de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del famoso DEILA. Es correcto. Gracias por venir esta mañana. Jacqueline Galaviz, ¿cómo estás, feminista? Sí, bien, muchísimas ¿Lo pronuncié gracias. bien siempre? Sí. Sí, bien, qué bueno. Más o menos, pero... Más o menos, bueno, iré mejorando, Jacqueline. Virginia Romero, directora de Coparmex, ¿cómo estás, Virginia? Muy bien, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. A ver, ¿qué vamos a ver este domingo, Celia? La marcha, vamos a ver una marcha que va a integrar a varias mujeres. La convocatoria es abierta para las mujeres y bueno, pues ahí nos vemos, estamos esperando y le vamos a dar la bienvenida a muchas mujeres que van a marchar por primera vez y estamos muy emocionadas por eso. Virginia, ¿cómo ves? El domingo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es el nombre histórico, digamos. Bueno, de verdad, me sumo a lo que comenta Celia. Creo que será un gran día, una conmemoración, esta marcha. Como bien comenta, seguramente encontraremos a muchas mujeres marchando por primera vez y creo que eso también será esperanzador. Hay un grupo, sobre todo, vemos en las jóvenes un ímpetu de verdad esperanzador. Entonces creo que será un gran día y un día sobre todo para hacer una profunda reflexión. Yo ahorita pasé por afuera de la preparatoria en la que fui. Estaba llena de carteles. Sí. Yo eso cuando me tocó estudiar, preparatoria de 2000 a 2003,
No lo hubiera pensado. Llena de carteles el Cervantes Costa Rica acá en Luis Pérez Verdía. Sí. Jacqueline. Sí, justo por esto que estamos viendo, ¿no? Estas movilizaciones que se están dando en distintas universidades, prepas, secundarias, de niñas, ¿no? Y adolescentes que jamás hubiéramos pensado que se atrevieran con esa seguridad a denunciar, ¿no? A compañeros y a profesores. Creemos que justo por esta coyuntura que ha creado también el movimiento feminista, es importante que nos sumemos. El domingo, la marcha saldrá de Plaza Universidad hacia la Glorieta de los Desaparecidos, pero desde las 11 de la mañana las compañeras a través de la red Yo Voy 8 de marzo han estado generando una serie de listado de talleres a los cuales también las mujeres podrán sumarse desde las 11 de la mañana, mujeres y niños, ¿no? Y niñas, porque también hay talleres orientados hacia la población. ¿Qué se pide, Celia? ¿Cuál sería, digamos, la demanda principal? La demanda principal es la violencia que azota este país y que hemos visto como en el caso de las mujeres es una cosa preocupante. No puede ser las cifras que tenemos en este estado, la situación de desapariciones también y en general la situación de la violencia en contra de las mujeres. Esa es la principal, pero no solamente. Los movimientos feministas siempre han estado articulados con otras luchas, ¿no? Siempre han acompañado otras causas y evidentemente hay una agenda feminista que le da prioridad a la igualdad también, a la no discriminación, por ejemplo, y a la justicia social. ¿Qué opinas cuando escuchas, por ejemplo, que el cardenal dice que en México se mata más hombres y que habría que hacer un día contra la violencia, pero no un día exclusivo de la violencia contra las mujeres? Sí, es un argumento que se escucha normalmente, reiteradamente. Lo que se contesta es que, en efecto, cuantitativamente hay más homicidios de hombres realizados por hombres. El asesinato, el feminicidio, lo que ha tratado de visibilizar son las condiciones cualitativas por las que se asesina a una mujer y por las que se le violenta. En ese sentido estamos hablando de cosas diferentes. No, en ningún momento estamos diciendo, ni son competencias, porque nos parece que una vida por sí mismo vale. Claro. No se trata de decir yo tengo más, ¿no?, víctimas, sino de dar cuenta de las relaciones de poder y cómo éstas se ven, se notan incluso a la hora de la muerte y a la hora en que se investiga esa muerte, a la hora que se da justicia o no a esa muerte y a la hora en que se cubre o no esa muerte por los medios de comunicación. Es decir, a un hombre no lo matan por ser hombre. Exacto. Por su género. O puede que sí, pues, pero el posicionamiento que tiene un varón en esa relación de poder es diferente. Y la relación que tienen las mujeres históricamente nos pone en condiciones en que podemos estar con mayor desventaja, por una desventaja histórica. Y eso es lo que hay que subrayar. ¿Notas, Virginia, más conciencia? A ver, cuando leíamos las cifras de las mujeres que piensan sumarse al paro nacional que publica el Financiero, las cifras de las mujeres que se consideran feministas, que han crecido de forma exponencial en los últimos años, ¿hay más conciencia de género? ¿O estamos hablando de que hay más violencia? O las dos, no sé. Mira, yo creo que es un tema primero de visibilización. A mí de verdad me ha tocado, a diferencia de otros años, encontrar en diferentes círculos la plática sobre la mesa en temas de género, de violencia, de qué es lo que está sucediendo. Entonces yo quisiera creer, sobre todo por la encuesta que hoy presentabas del Financiero, precisamente que nos estamos sensibilizando y esperaría que fuéramos a un tema de concientización, que yo creo que esto ya mucho más profundo. Pero hoy platicábamos aquí fuera, antes de entrar a cabina, pues ya escuchamos en la fondita, la familia de al lado que está platicando en los restaurantes, en las empresas se está dialogando al respecto, estamos preguntándonos qué estamos haciendo. Entonces me queda claro que queda muchísimo camino por recorrer, pero sí creo que el contexto hoy de violencia que se está generando hacia las mujeres y también la misma respuesta que se está generando, o de la misma respuesta que tuvo por parte del gobierno, en este caso federal, que fue muy marcado, y ahorita lo platicaba Jorge también al inicio, esta indiferencia, la falta de empatía. Bueno, hoy todavía. Claro, y sigue, y el discurso sigue. Despachó, tenía su última oportunidad antes del domingo. Y bueno. Entonces, todo eso genera a lo mejor pues este entorno para estar más atentos y a lo mejor decir, oye, hoy estoy convencida de querer participar.
de querer participar a lo mejor en la marcha, de querer participar en el paro. Hoy sí creo que las condiciones son óptimas para pasar de un tema de sensibilización a concientización y por lo tanto a la acción. ¿Qué notas en la mujer empresaria? Es decir, ¿notas una mayor conciencia de este tipo de temas? Porque yo creo que hay un problema ahí que tiene que ver con que tal vez la mujer empresaria cuando piensa en el lunes, pues a veces dice, si salgo a manifestarme, si hago paro, pues pierdo el día, ¿no? O sea, que está también en una posición muy vulnerable, ¿no? Pues no mira, estoy hablando de la gran empresaria, estoy hablando sobre todo de pequeñas y micro, ¿no? Primero hay que partir de datos, ¿no? Solo el 2% de las mujeres, solo el 2% de empresarios, o solo el 2% son mujeres. Entonces, el indicador, de acuerdo a OCDE, es bajísimo en México, ¿no? Entonces, primero creo que las mujeres empresarias hoy tienen una gran responsabilidad de ponernos el ejemplo, o de poner el ejemplo también a sus compañeros varones que son empresarios. Y yo, de verdad, he encontrado este compromiso y tenemos un ejemplo muy claro, el ejemplo que de hecho la semana pasada se comentó aquí también, el ejemplo de Marisa, de Pastelerías Marisa, que no solo asume una posición de decisión propia de su empresa, sino que invita a sus compañeros empresarios precisamente en un tema de concientización y de convicción que den todas las facilidades para que las mujeres que así lo decidan puedan unirse libre y voluntariamente al paro. Jacqueline, ¿cómo ves el asunto del paro? Y también me escribió ayer un radioescucha y me decía, es que lo que están haciendo es desestabilizar el país. Sí, pues ojalá, ¿no? Ojalá, y la verdad es que yo creo que estamos en momentos de radicalizar un montón de cosas, porque luego vemos que los tiempos de los gobiernos van muy distintos, ¿no? Muy lentos en comparación con la crisis de violencia feminicida que estamos viviendo. Hace unas semanas veíamos el discurso de la señora Marichuy, ¿no? Sobre su hija tan fuerte y tan potente, que ¿cómo le dices a una madre de una víctima cómo protestar y cómo exigir justicia, ¿no? Decía ella, y la que no quiera, pues que no nos estorbe, pues, o sea, y creo que algo que veíamos que vemos en este año es que hay una línea que nos une a todas, ¿no? Que es esta violencia que ya no puede ser sostenible en este país. O sea, hablamos de diario 10 mujeres asesinadas, y en Jalisco también vemos cómo la violencia, esta pregunta que se hace ahorita, o sea, sí hay como una conciencia como mucho más presente en todos los ámbitos, pero también hay un nivel de violencia feminicida mucho más alto, ¿no? El año pasado terminamos con cerca de 285 homicidios de mujeres, de los cuales solamente 56 fueron tipificados como feminicidios. ¿Eso a nivel nacional? A nivel Jalisco. A nivel Jalisco. A nivel Jalisco, o sea, terminamos con 280 y tantos, un año antes estuvimos en 189, un año anterior como en 170, entonces la verdad es que sí hay un incremento exponencial de la violencia feminicida y de la crueldad con la que se está asesinando y atacando a las mujeres, ¿no? Y muchos también comportamientos cotidianos, Celia, que tal vez antes no lo veíamos como violencia de género. Por ejemplo, el acoso hace 10, 12, 15 años nos parecía muy normal el acoso, e incluso yo creo que muchas mujeres tampoco lo sentían como una violencia como tal, ¿no? No, claro que sí se sentía como una violencia. Lo que no teníamos, se vivía en soledad y no teníamos los elementos para procesarla, identificarla como tal. Pero claro que se vivía como una violencia, y eso queda ahí como un trauma. O sea, es claro que... Pero había claro conciencia de que eso era violencia. Sí, claro, eso, pero lo era, o sea, a lo mejor... No, claro que era un acto violento, pero me refiero hacia la persona que lo recibía. Claro. Yo recuerdo incluso en secundaria, preparatoria, cuando tú te acercabas a una mujer, tal vez tenías conductas que en este momento ya serían reprobables. Sí, ¿no? Claro. Pero hay una cosa muy interesante. No, dale. Me preguntaba si hay mayor violencia y mayor conciencia de género. Yo creo que significa que antes también había esa violencia, ¿no? A lo mejor no había todas esas palabras para nombrarlo, pero también creo que esto nos pudiera lanzar una pregunta. ¿No será también que a mayor conciencia de género se detona mayor violencia? Puede ser, claro. Déjenme ir al corte, seguimos en la mesa, escríbenos al 3318 8076 41. Sí. Buena mañana con 42 minutos, estamos en viernes 6 de marzo. Escríbenos, WhatsApp 3318 8076 41. Estamos hablando del 8M, manifestaciones feministas en todo el país.
Y 9M, el paro nacional convocado para este próximo lunes, dialogando con Celia Magaña, profesora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la UDG, con Virginia Romero, directora de Coparmex, y con Jacqueline Galaviz, ¿sí? Galaviz. Galaviz, ya, Casi, Galaviz. casi. Creo que no se me va a ir la Galaviz, que es también feminista y activista. Y nos quedamos con el tema, Jacqueline, que decías de estas violencias que platicábamos en el corte, que antes no consideramos violencias y que ahora empieza a haber una conciencia mayor sobre ellas. Sí, ¿no? O sea, o al menos de manera personal, yo sí recuerdo como estar en algunos otros espacios de más joven y sí hay este sentimiento de que algo no cuadra, de que algo es injusto, pero como decía Celia, a lo mejor lo vivíamos de manera solitaria, ¿no? En soledad. Y después te das cuenta que no nada más lo sentías tú, sino también las compañeras, pero no nos animábamos a denunciar, o también es porque hemos aprendido, este sistema nos ha enseñado que todo está construido bajo una capa abajo de acoso, ¿no? Y de hostigamiento que está normalizado y que son intocables, ¿no? Aquellos quienes están en estas posiciones de poder. Entonces, quizá sí ha estado presente, pero no la habíamos percibido como. Celia, Virginia, Jacqueline, ¿qué hacemos los hombres en este domingo, por supuesto 8M, y el lunes, que es el paro? ¿Qué nos tocaría hacer en torno a este tema? Y el martes. Y los días Y el subsecuentes. martes, Vamos empezando el con 2 miércoles. días, Celia. Y así todos los días. Pero sí sería un excelente inicio, ¿no? A mí me parece fundamental y creo que es urgente una autorreflexión crítica. Y creo que nosotras hemos estado reflexionando sobre esto, sobre las violencias, sobre cómo nos sentimos. Y lo que descubrimos fue eso, que muchas cosas que vivíamos de manera aislada, en realidad le sucedían a un montón, y esos dolores y esas injusticias nos atraviesan de muchas maneras luego. Pero lo que no vemos es la contraparte, no vemos, y yo creo que eso es lo que ha provocado este diálogo de sordos, justamente, y esta irascibilidad. Porque lo que no veo es que ellos se estén planteando qué van a hacer no solamente el 9, qué van a hacer el 10. Y pues sí queremos saber qué van a hacer el 10, porque el mensaje es ese. ¿Cómo ves, Virginia? Justo platicábamos en este espacio hace 15 días, precisamente, lo recuerdo perfecto. ¿Hace 15 días? Lo dijo Omar. Y Omar decía precisamente escuchar, hacernos a un lado, a reflexionar, como dice Celina, y aprender. Aprender hoy de todas las mujeres y todas nosotras como mujeres que tenemos causa y sumarse a esta reflexión. Y de aprender es también corregir, hacernos conscientes, hacerse conscientes de todas estas pequeñas actitudes y que terminan en grandes consecuencias para poder ir modificando. Lo primero que tenemos que hacernos conscientes, tanto mujeres y creo que muy conscientes también los hombres, es de todas aquellas acciones que nos han llevado a estar en el punto en el que hoy nos encontramos, ¿no? Bueno, de deliberar, platicar y también encargarnos de cosas, ¿no? Sí, claro. Jacqueline, los que somos padres, Sí. cuidar, ir a la escuela, cocinar, Sí. ¿no? Sí, claro, hacerse responsable de lo que cuidado, les ¿no? toca, ¿no? Sí, sí. Y entender que la lucha y la denuncia es justo contra este sistema patriarcal, ¿no? O sea, que de alguna A ver, forma... explícalo, Jacqueline, porque claro. sale mucho y a veces no hay una concepción tan clara sobre lo que significa el sistema patriarcal. Claro, es este sistema bajo el que hemos formado sociedades, ¿no? A lo largo de la historia, y en el cual desde antes de nacer ya se te indica si eres hombre o mujer, se te imponen ciertos roles de cómo debes actuar, cómo debes comportarte, cómo debes hablar, ¿no? Cómo debes vivir, si eres hombre o si eres mujer, ¿no? ¿Qué es lo que es ser hombre y qué es lo que es ser mujer? Y en este sistema, las características que se atañen a lo masculino son el fuerte, ¿no? El poder, y a la mujer es lo sensible, lo débil, y esto va generando desigualdades en todos los espacios, ¿no? O sea, porque entonces las mujeres se ven confinadas a solo moverse en el espacio privado, y entonces cuando sales a lo público, cuando quieres ser partícipe de las decisiones, es que generas estas incomodidades, ¿no? Al cuestionar los privilegios. Hemos vivido en un sistema donde la mitad de la población ha decidido por la otra mitad de la población, y eso es algo que en algún momento las mujeres dijeron, no, a ver, tenemos que estar ahí, tenemos que votar, tenemos que elegir, pero también se fueron destapando que este sistema afectaba también en lo personal, y que eso lo personal era político, porque no solamente una lo vive, sino es parte de un sistema, ¿no? Que viola
violenta, que discrimina y que no permite una representatividad equitativa de mujeres y hombres en los espacios. Entonces, cuando hablamos de esta lucha, lo que queremos es que se entienda que sí, también el sistema también jode a los hombres, ¿no? O sea, también, pero a las mujeres se les está matando. Entonces, nunca hay que perder como esta diferencia. Y algo que pueden hacer los hombres, pues, es reflexionar sobre cómo viven sus privilegios, ¿no? ¿Qué privilegios tienen frente a las mujeres de su hogar? Platiquen con las mujeres de su familia cómo viven el acoso. O sea, cuáles son los protocolos que realizan para poder salir de casa, para usar el transporte público, ¿no? Para llevar las llaves en la mano, para avisar que ya llegaron o que van en camino, cómo viven los espacios. Creo que eso es importante. Y también que lean, ¿no? Que lean y que entiendan. Hace poco fui a una charla y decían cómo pueden ser las feministas para no atacar a los hombres, ¿no? Para integrarlos. Y creo que de entrada es entender qué son los feminismos, cómo pueden implicarse, pero también sumarse a algunas iniciativas, ¿no? Platicábamos de estos compañeros de este colectivo que se llama Dejar de Chingar, ¿no? Que ellos compartían cómo llegaron a tener ese nombre, y era pues al preguntarle a las compañeras feministas qué podían hacer ellos, y justo la respuesta era pues dejen de jodernos, ¿no? Dejen de chingar, pónganse a platicar cómo pueden vivir de manera distinta todos sus espacios y habitarlos sin violentar a las mujeres, ¿no? Es el debate sobre el poder, ¿no, Celia? Porque ¿Quién tiene el poder? Claro, pero además se nos pregunta ahora mucho, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero... Bueno, menos mal que ya preguntamos. Sí. O sea, no. Sí, me parece... No está mal. No está mal. El primer paso. Sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Pero también me parece que resultaría contradictorio a nosotras, que nos molesta tanto que nos estén diciendo todo el mundo con todas las buenas intenciones, tanto de derecha como de izquierda, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cómo tenemos que hacer el feminismo, ¿no? Y cómo tenemos que hacer la lucha y cómo tenemos que hacer todo, porque somos menores de edad, según esa concepción. Me parecería contradictorio que ahora nosotras tomáramos ese papel y les dijéramos a ustedes qué hacer. Nos parece que sería, bueno, a mí me parece que sería una falta de respeto. Es una tentación en la que sí hemos caído, ¿no? De alguna manera, pero que he estado reflexionando y me parece que se trataría más bien de decirles a ustedes son completamente mayores de edad, háganse cargo de sus violencias, háganse cargo de sus responsabilidades y repito, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer tú, Enrique, el 10 de marzo? Lo que hago todos los días. Pero después del 9... También. Yo digo, es un tema que he reflexionado mucho y ahora sí que me siento implicado, pero entiendo que nunca es suficiente, que siempre hay que estarlo autorreflexionando, discutiendo y analizando. Al corte, si me permiten, escuchamos a Julián Atilano y leemos los mensajes del auditorio. Hola Enrique, buenos días. Durante esta semana se difundieron diversas encuestas donde se señaló una caída en la aprobación de López Obrador. Desde hace tiempo no veíamos consenso en los resultados de quienes siguen el trabajo del presidente. En lo personal me esperé a que se publicara la encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero, pues es uno de los encuestadores más reconocidos en el ámbito académico. En dicha encuesta, Andrés Manuel descendió 8 puntos porcentuales, su aprobación pasó de 71 a 63% de enero a febrero de 2020. Aunque el descenso es relevante, López Obrador sigue teniendo un respaldo envidiable frente a otros presidentes y presidentas en Latinoamérica. Además, la oposición en México sigue sin hacerle sombra al tabasqueño, de tal forma que lo que pierde el presidente no lo capta ninguna otra opción política. En dicho contexto, podríamos decir que el descenso de Andrés Manuel es solo un raspón en su aprobación, pero esta se podría convertir en una herida que de no tratarse podría hasta infectarse. Como se ha observado, el principal error que ha cometido el presidente es menospreciar las demandas feministas. No ha tenido ningún acierto en el tema, no ha dialogado ni ha sido empático con las mujeres. Esto se observó en la encuesta del Financiero, pues el 80% de las personas encuestadas señaló que López Obrador está tratando muy mal el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Lamentablemente y por sus declaraciones, Andrés Manuel no se ha dado cuenta que nos encontramos en un cambio civilizatorio, un cambio cultural de gran calado en el que el orden de género se está discutiendo y trastocando. Frente a la violencia contra las mujeres se necesitan acciones contundentes y aunque sin duda las hay en distintas dependencias del actual gobierno federal, son opacadas cada que el presidente menosprecia las movilizaciones y señala que hay mano negra. López Obrador necesita extender la mano y dialogar con las mujeres, mientras da un paso atrás para que no sea él quien hable del tema en las mañaneras. Dentro del gobierno hay muchas mujeres feministas y especialistas que podrían hablar, tal y como sucede
cuando el presidente deja que Marcelo Ebrard hable sobre política exterior o cuando deja que Santiago Nieto hable sobre corrupción. Algunas de las mujeres podrían ser Olga Sánchez Cordero, Nadine Gassman o Candelaria Ochoa. Finalmente, en términos electorales, el descenso de López Obrador se entiende porque las mujeres no han votado históricamente a favor del tabasqueño. Por ejemplo, en la elección de 2006 solo el 31% votó por él, en 2012 el 28% y en 2018 esta preferencia subió hasta alcanzar 51%. Esto nos quiere decir que las mujeres son un segmento del electorado que no está totalmente afianzado a la propuesta López Obradorista. Al contrario, su voto es cambiante y por lo tanto están dispuestas a cambiar de opinión. Muchas gracias, Enrique. Todos los viernes escuchamos la reflexión del sociólogo Julián Atilano. Enrique, en mi casa tratamos la equidad, no la igualdad, porque no somos iguales. Mas yo como hombre ayudo y coopero en la casa, desde trapear, lavar, etcétera. Pero es difícil darle la razón a las mujeres que tienes de invitadas este lunes. Va a separar más al género en lugar de unirlos. También a nuestros hijos raptan para meterlos a la delincuencia. ¿Quién gusta responder a lo que dice Juan? Sí, pues justo como decía Celia, los movimientos feministas han abrazado distintas luchas, ¿no? Y justo la violencia y la crisis de derechos humanos que vivimos también en general, ¿no? De desapariciones y de asesinatos, es también una de las luchas que ha impulsado el movimiento. Entonces, en términos de igualdad, cuando hablamos de igualdad, hablamos también de igualdad ante la ley, ¿no? O sea, ante la ley y obtener las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, creo que también es importante, por eso... Perdón, a mí siempre me ha parecido muy interesante el léxico. Ayuda. Ayudo. Sí. No. Sí, somos responsables también, o sea, somos corresponsables de llevar una casa. Claro. Esto de ayudar es como... Sí, hay bueno, todo pongo mi cachito, ¿no? Sí, yo coopero para hacer, para ensuciar un plato, lo más normal es que lo lave, ¿verdad? Sí, yo creo que en ese sentido también el lenguaje siempre nos da muchas explicaciones, ¿no? Sí. De este tipo de cosas. Pero hay sí. un tema ahí todo que es el tema de trabajo de cuidados, ¿no? O sea, no remunerado, que es este trabajo que históricamente también las mujeres han realizado al interior del hogar y que no es visibilizado, ¿no? Entonces también por eso se tiene esta concepción de yo ayudo, porque es algo que históricamente corresponde a las mujeres, ¿no? Y que está totalmente invisible. ¿Y sabes cuánto es del PIB? 23.5 para PIB. noviembre del 2019. Es impresionante. Es impresionante. Es más que Pemex. Y el trabajo de cuidados no solamente al interior de los hogares, al interior de las instituciones, al interior de las universidades, porque luego resulta que al interior, aunque un jefe y una jefa tengan el mismo cargo, las actividades que realizan una y otra por su género son completamente diferentes. Son distintas. Dice Miguel Escobar que ojalá la marcha y sirva para que en las próximas elecciones las mujeres voten a favor del género, y me hubiera gustado tener a Josefina Vázquez como presidenta. Yo creo que algo que es importante también cuando hablamos de representatividad es de también, nosotras sí creemos que deben estar también mujeres feministas, ¿no? Que coincidan con el movimiento feminista, porque si no, entonces luego vemos muchas compañeras que llegan ahí, pero llegan y solapan, ¿no? O respaldan o legitiman este tipo de políticas conservadoras y que luego son promotoras de antiderechos, ¿no? David Mora, la violencia no se combate con violencia, y el hecho de desestabilizar la economía con marchas y paros es violencia. Se tienen que hacer otro tipo de campañas. Bueno. No sé si alguien quiera. Pasamos al siguiente, David, sí. Gracias. José de Jesús, yo en lo particular apoyo el movimiento. Muchos hablan de que asesinan más hombres, pero ¿por qué no respetar el movimiento? Al final de cuentas las mujeres hablan por las mujeres. Si no les parece, deben hacer su propio movimiento, pero lo cierto es que es muy bueno que alguien se anime a hablar y manifestarse. Lo difícil es el comienzo. Éxito, dice José de Jesús. Gracias. Nos dice también 2561, nunca conocieron casos de que el cuate golpeaba a la mujer y un valiente le reclama al cuate y ella le dice, usted no se meta, él es mi marido. ¿Tenían conciencia sobre el tema? Bueno, es que pasaba mucho en las familias, ¿no? Claro, sí pasaba y sí conocí casos cercanos, claro, de vecinos, ¿no? Que así sucedía, pero es que a mí me parece que el círculo de la violencia de género es algo muy complicado, no es sencillo salir de él. Celia, Jacqueline, muchas gracias por venir también, Virginia. Sí, y bueno, suerte el domingo. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Lunes a las 9 estamos aquí en Cara a Cara. Que pasen un buen fin de semana. Sí.